Advertencia. Este video contiene material gráfico que puede resultar perturbador. Se recomienda discreción al espectador. Este contenido se presenta con fines educativos, de análisis e investigación bajo las normas de uso justo, fair use. No se busca infringir derechos de autor ni promover creencias específicas. Lenis, tú hamster. Bueno, respóndeme. Lenis, tú hamster, bueno. De acuerdo a la Sagrada Escritura, sí existe el demonio, existe Satanás, existe el diablo, y con una característica muy peculiar. Satanás significa el engañador. Desde antes de que el primer hombre hablara, yo ya susurraba en su mente. Desde antes de la primera llama, yo ya ardía en la oscuridad. Y aún así, sigues sin creer en mí. Desde el inicio del cine de terror, los demonios y las posesiones han sido fuente de inspiración para directores y escritores. Pero, ¿de dónde surge esta obsesión con lo diabólico? El miedo a los demonios no es nuevo. Viene de las religiones antiguas, de los mitos y de los textos ocultistas que han advertido sobre la presencia de entidades malignas desde hace siglos. En cada cultura existen historias sobre espíritus oscuros que poseen a los vivos. Y es en estas historias donde el cine y la literatura han encontrado su material más perturbador. Algunas de las películas más impactantes, como El Exorcista, El Conjuro o Hereditary, se basan en casos documentados de exorcismos reales, donde los protagonistas experimentaron fenómenos inexplicables. En otros casos, los guionistas se sumergen en libros prohibidos, como el Ars Goetia, la Clavícula de Salomón o el Necronomicon, para darle realismo a sus relatos. Pero el verdadero terror surge cuando las historias dejan de ser ficción. Durante la filmación de algunas de estas películas, los propios actores y miembros del equipo de producción reportaron sucesos inexplicables. En El Exorcista, hubo incendios misteriosos en el set y muertes inesperadas entre el equipo de rodaje. En El Conjuro 2, los actores afirmaron haber sentido presencias extrañas en el set. Y en La Profecía, los accidentes fatales parecían seguir al equipo de producción fuera de las cámaras. ¿Son simples coincidencias o hay algo más allá de la ficción? Lo cierto es que los cineastas y escritores de terror no solo exploran nuestros miedos, sino que, en ocasiones, terminan acercándose demasiado a lo que no podemos comprender. Hollywood nos ha vendido una imagen aterradora de los demonios, pero ¿qué tan cierto es esto? Desde los años 70, el cine de terror ha usado demonios para aterrorizar al público. Criaturas grotescas, ojos oscuros, vómitos verdes, levitaciones. Pero, ¿acaso esto ocurre en la realidad? En los registros reales de exorcismos, las posesiones son más sutiles. No hay vómito verde ni cabezas girando 360 grados. Pero hay algo mucho más perturbador. Susurros en lenguas antiguas, fuerza sobrehumana y cambios inexplicables en la personalidad de los poseídos.
Hollywood exagera los efectos para impactar al público, pero la verdadera posesión puede ser aún más aterradora porque no se ve, se siente. Pero, ¿qué ocurre cuando el ritual no es parte de una película, sino de un caso real? ¿Qué sucede cuando un exorcismo no termina con una explosión de luz, sino con un silencio aterrador? En el cine, los exorcismos son rápidos y espectaculares. En la realidad, la historia es diferente. Quando é gente? Quando é gente? Em nome de Jesus, digas-me. No somos tan obvios como en las películas. No nos ves venir, pero cuando te das cuenta, ya estamos dentro de ti. Los textos antiguos no describen demonios con piel roja y alas de murciélago. La verdadera amenaza es mucho más sutil, mucho más peligrosa. El demonio Belial es mencionado en el Ars Goetia como uno de los 72 demonios de Salomón. Su dominio es la corrupción, el poder y la posesión total de la voluntad humana. Satanás, incluso, como dice la Sagrada Escritura, es Luzbel. Es tan bello en su representación, en su presentación, que por eso la gente se confundiría pensando que está siguiendo a Dios cuando está siguiendo al mal. Pero, ¿qué dice la historia sobre las posesiones demoníacas? Antes del cine, antes de que Hollywood nos mostrara exorcismos espectaculares, existían casos documentados que aterrorizaron a comunidades enteras. Uno de los primeros registros detallados proviene de Francia en 1611, cuando una monja llamada Sœur Jeanne des Anges afirmaba estar poseída por múltiples demonios. Su exorcismo fue público y testigos aseguraban que su cuerpo se contorsionaba de manera inhumana. Desde el principio de los tiempos hemos estado aquí, en las sombras, esperando. Sus miedos nos alimentan, sus dudas nos abren la puerta. Ustedes nos llaman y nosotros respondemos. La Iglesia ha registrado miles de casos de posesiones demoníacas a lo largo de los siglos. Algunos fueron descartados como enfermedades mentales. Otros siguen sin explicación. El caso de Anneliese Michel en 1976 sigue siendo uno de los más escalofriantes. Durante meses, sus exorcistas grabaron su voz mientras hablaba con tonos guturales, asegurando estar poseída por 6 entidades, incluyendo a Lucifer. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nicht Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein! Und für uns gibt's nie Ruhe, nie! Weil, Ewigkeit! weil du nicht dorthin kommst, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Siempre buscan explicaciones, siempre intentan negar nuestra existencia hasta que ya es demasiado tarde.
De acuerdo a la Sagrada Escritura, se habla de un pecado original y su nombre lo dice, es el que origina los demás pecados, y de acuerdo a la interpretación de los teólogos es la soberbia, que implica que el ser humano se autonombra como Dios y por lo tanto hace a un lado a todos sus demás compañeros, hace a un lado todo lo que signifique un trabajo en equipo, hace a un lado la naturaleza y todo lo demás. En la actualidad, el Vaticano sigue entrenando exorcistas y cada año miles de personas buscan ayuda para combatir lo que creen que es una posesión real. ¿Son todas alucinaciones? ¿O es posible que algunas sean auténticas? A me non era un problema psichiatrico come ad altri, ma un problema di malattie. Quindi è più difficile diagnosticarlo perché l'essere si è nascosto dietro tante piccole malattie, tanti disturbi. Los psiquiatras sugieren que las posesiones pueden explicarse por trastornos disociativos o esquizofrenia. Pero entonces, ¿cómo explicamos los objetos que se mueven solos, las marcas que aparecen en la piel de los poseídos y las lenguas antiguas que algunos hablan sin haberlas aprendido? Pueden decir que es locura, pueden llamarlo histeria, pero cuando te miramos a los ojos, sabemos que ya eres nuestro. Algunos creen en los demonios, otros no, pero la pregunta sigue ahí. Si fueran solo producto de la imaginación humana, ¿por qué miles de personas han vivido experiencias similares en diferentes épocas y culturas? Lo que el cine nos muestra es aterrador. Pero la realidad puede ser aún peor. Porque en la oscuridad, donde nadie mira, hay algo que observa. Como muchos narcotraficantes. Dicen, yo soy Dios, estas son mis normas, estos son mis valores, aunque tengan que para ello que destruir familias completas, tengan que matar, tengan que romper un tejido social. No nos necesitas llamar, porque ya estamos en ti. No te preocupes, muy pronto estarás más cerca de nosotros de lo que imaginas. Si quieres ver cómo se lleva a cabo un pacto real en el cine, sigue el proyecto Pactos Oscuros y prepárate para lo que viene. Ya hemos estado antes en este mundo y volveremos cada vez que alguien nos invoque.